Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles la palabra del devocional del día miércoles 24 de septiembre. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. Amado Rey, te doy toda la gloria y te pido el auxilio de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y para que sea de edificación de tu iglesia, Señor. Vengo en el nombre de Jesucristo, suplicando el auxilio de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, me ha tocado un tema bastante bonito que se llama la soberanía de Dios. Y se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9 del 14 al 24. Pero previo quisiera dar un breve contexto para entender la palabra. Bueno, Pablo escribe una carta a la iglesia que se encuentra en Roma, más o menos en el año 57. Y en esta iglesia habían judíos y gentiles, pero gentiles creyentes. Entonces, el objetivo de este pasaje en particular es responder a las objeciones sobre la elección divina. Amén. Y aclarar que Dios es soberano y justo en su trato con la humanidad. Entonces, vamos a leer la palabra, pero quisiera hacerlo en versión Dios habla hoy, para mejor entendimiento. Dice así la palabra: ¿diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Pues en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla, y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. Pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que lo hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener en ella. Así que Dios llamó a unos de entre los judíos y a otros dentro de los no judíos. Como hemos leído, este tema habla de la soberanía de Dios y de su justicia. Entonces, y el verso que más me impacta es el verso 20, que dice: y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial o para uso común. Yo quiero partir de este verso, porque este verso me ha impactado mucho. Ya había leído un verso similar en Isaías 45, que dice: puede decir
¿Puede la olla decir, el alfarero es torpe? ¿Cómo una olla de barro puede criticar al que lo hizo? Eso es en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero en la traducción Reina Valera, que es mi favorita, decía, ¿quién eres tú para contender con Dios? ¿Podrá el barro decirle al alfarero cómo hacer? Amén. Y yo quiero partir con esa pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Nosotros somos barro y Dios es el alfarero. El alfarero puede hacer como a él le plazca y nosotros no somos nadie para juzgarlo por sus métodos, por sus formas, por la manera de cómo él actúa. Nuestra visión es corta. La visión de Dios es grande en tiempo, en distancia. Y Dios muchas veces permite que nos sucedan algunas cosas que no entendamos, porque Él tiene un propósito, ¿no? Y esto también va de la mano con esta palabra que está en el mismo Romanos, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, Dios ha llamado. Yo cuando tomé una última decisión, yo decía, Dios mío, no entiendo por qué me pasa esta circunstancia. Pero yo soy barro y acepto tu voluntad. Si tú quieres hacerlo de esta manera, ¿quién soy yo para cuestionarte? Amén. Entonces, conociendo a nuestro Creador, vamos a desarrollar ahora sí desde el verso 14. Pero ese es el contexto. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios soberano. Amén. Entonces, el verso 14 en Nueva Traducción Viviente dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Dios no es injusto. Dios es un Dios amor, pero también es un Dios justicia. Dios reparte los dones a cada uno como Él quiere, pero a cada uno de nosotros Dios nos repartió un don. A cada uno de nosotros nos escogió de una manera distinta, no como nosotros queremos, sino conforme a su propósito. Entonces, en el verso 15 dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla y mostraré compasión con quien yo quiera mostrarla. Entonces, Dios decide libremente a quién mostrar su compasión. Muchas veces nosotros en nuestra mirada humana decimos, no, ese hombre no merece nada. Y lo juzgamos y lo sentenciamos. Amén. Y yo me arrepiento de haber hecho alguna vez eso. Pero en lugar de eso, ahora mi mente ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado con la palabra de Dios. Porque ¿quién soy yo para juzgar a una persona? Si Dios quiere tener compasión de esa persona, mientras esté vivo tiene esperanza. Mientras esté con vida tiene una oportunidad, porque Dios va a tener compasión de quien quiera tener compasión. Verso 16 dice, así que no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ya sabemos que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es amor. Pero aquí aparece otro aspecto de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira. Amén. Entonces,
apelemos a la misericordia de Dios. Hoy escuchaba en el servicio dominical que había un cobrador de impuestos que solamente le pedía al Señor misericordia. Y eso es lo que debemos de pedir nosotros. Padre, misericordia, no como un derecho, no como una obligación, no como algo que nos deba Dios, sino simplemente la misericordia de nuestro amado Dios. Verso 17. Pues las Escrituras le dicen a Faraón: te he levantado con el único propósito de mostrar en ti mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Aún a las personas incrédulas, Dios puede usarlas con un propósito, porque nuevamente tenemos un Dios soberano y mueve todas las circunstancias conforme a su propósito. Verso 18. Así que si Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Entonces aquí vemos, ¿no?, la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito con la humanidad y muchas veces utiliza inclusive al malo para cumplir ese propósito. Acuérdense de Babilonia, una nación pagana que Dios la utilizó ¿para qué? Para disciplinar a su pueblo, para que su pueblo vuelva a sus caminos, para que vuelvan a adorarlo. Pero tenía un propósito. De la misma manera con Faraón, Dios tenía un propósito de que por medio de la resistencia o del endurecimiento de su corazón, Dios pueda mostrar su gloria a través de milagros, señales, prodigios. Amén. Verso 19. Y me dirás: ¿por qué Dios culpa a la gente por no responder? ¿Acaso simplemente lo que Él los hace hacer? Entonces, el hombre siempre responsabiliza a Dios porque dice: si todo depende de Dios, entonces yo no tengo la culpa. No es así, hermanos. No es así. Porque cada uno tenemos también libre albedrío. Y así con la libertad debemos de usarlo responsablemente y no echarle la culpa a Dios. Romanos 9:20. No seas absurdo. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso le responde el objeto creado al que lo creó? ¿Por qué me has hecho así? ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que nosotros como seres creados no tenemos autoridad para cuestionar al Creador. Amén. Romanos 9:21. Cuando el alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo pedazo de barro, una vasija para decorar y otra para arrojar a la basura. Nuevamente, ¿quiénes somos para contender con Dios? Muchas veces nos quejamos. Ay, si yo hubiera tenido esto, si hubiera tenido lo otro, hubiese sido un gran siervo. ¿Por qué Dios ha permitido que pase esto en mi vida? Y nos quejamos y cuestionamos a Dios, cuestionamos su infinita sabiduría. Realmente, hermanos, necesitamos arrepentirnos y no cuestionar a Dios, no contender con Dios, y pedirle su guía y su sabiduría para entender su plan y sus propósitos. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Tú tienes un propósito, hermano, hermana. Romanos 9:22. En el caso de Dios, aunque quiso mostrar su enojo y demostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que son objeto de su enojo, los cuales están destinados para destrucción. Tenemos un Dios paciente, inclusive con aquellas personas que se rehúsan a escuchar la palabra. Entonces, Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira. 9:23.
Actuó así para dar a conocer las riquezas de su gloria, que antes preparó con tanta paciencia para la gloria de los que reciban su misericordia. Amados hermanos, Dios preparó de antemano a los creyentes como vaso de misericordia para su gloria. Amén. Y el último verso, 24. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, tanto de los judíos como de los gentiles. Amén. Entonces, la salvación por gracia no depende del grupo étnico, no depende de las acciones, no depende de los méritos, depende de la gracia de Dios. Y Dios ha llamado tanto a judíos como gentiles creyentes. Entonces, amados hermanos y hermanas, recordemos que Dios es soberano y justo. No debemos de cuestionarlo, juzgarlo, sino confiar en su plan divino. Otro, valoremos la misericordia de Dios. No la merecemos, pero Dios nos lo da por su gracia. Otra cosa es que no cuestionemos su plan. Aun cuando no lo entendamos, este plan, Dios obra para que le dé gloria a Él. Y finalmente, Dios es paciente. Soporta a los rebeldes con paciencia y nosotros también debemos de hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu misericordia, tu palabra. Reconocemos que eres un Dios justo, pero también reconocemos que eres un Dios grande en misericordia. Ayúdanos, Padre, a no cuestionarte, a entenderte, Señor. Venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.